Tú me dirás. Ya que... 3, 2, 1, arranque. Amigas y amigos, buenos días. ¿Cómo le amanece? Yo soy el médico natural, el doctor Torre de la Paz. Recuerde que estamos en la Doctor Delgado 206 aquí en Santo Domingo y Las Carreras Esquina Sánchez en Santiago. Santo Domingo trabajamos de lunes a jueves y en Santiago los viernes. Este viernes que viene, Dios mediante, trabajaremos en forma virtual allí en Santiago. Y durante la semana estarán ustedes bajo la dirección de la doctora Hack, que es la doctora Hack que tiene mucho conocimiento, los puede orientar sanamente. Así que de lunes a jueves ustedes van a trabajar con ella. Ella tendrá cualquier problema de salud que ustedes tengan, ella lo puede orientar. Y entonces el viernes vamos a trabajar virtual con aquellas personas que deseen. Ya la doctora le dirá a ustedes las condiciones para los pacientes que se atiendan virtual. Ya les he dicho que atenderse virtual prácticamente lo mismo que atenderse presencial. Porque nos vemos ahí pegaditos de ahí a ahí. Usted me dice todo lo que me tiene que decir. Ya la doctora le ha hecho lo que se llama la evolución en medicina. Y entonces después yo lo que hago es puntualizar algunos criterios que yo quiero profundizar un poco más. Pero la verdad es que es más o menos lo mismo. Usted no puede dejar que se le agrave un problema porque yo no pueda ir presencial. Para complacer a algunos amigos que merecen mucho respeto, vamos a hablar de temas de los cuales no solemos hablar con mucha frecuencia. Son temas de enfermedades nerviosas y mentales. Yo después de estudiar medicina general, aquí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y hacer mi pasantía bien lejos de la capital, donde la gente verdaderamente necesitaba un médico, me fui a estudiar psiquiatría y psicología clínica a Madrid, España. No porque eso era lo que me gustaba, ni mucho menos, sino yo tenía un mecenas que me insinuó que eso era lo que yo debía estudiar, porque conocerse a sí mismo le daba oportunidad a usted de un campo más amplio, más abierto, para usted conocer a los demás. Bajo protesta me fui a estudiar psicología y psiquiatría, y precisamente allí estudiando psicología y psiquiatría me di cuenta de que había una especie de choque en mi comportamiento, en comparación con los demás, ¿no? Yo quería llevarme el mundo por delante, quería leer todos los libros, en fin. Pero yo estudié, el primer año fue un poco difícil, pero ya el segundo año yo estaba más o menos en el redil. Recibí una muy buena formación, muy buena preparación. Los psicólogos y los psiquiatras tienen que conocer un poco del funcionamiento del cerebro humano, del funcionamiento normal y también del cerebro, de las enfermedades nerviosas, porque en algún punto las enfermedades mentales coliden como dos trenes que vienen en la misma línea férrea, pero vienen y van para distintos destinos. Entonces fui a hacerla en la Universidad de Marsella, en Francia, en un hospital muy famoso aquí porque muchos neurocirujanos estudian allá. Allá estudió el doctor Díaz Vázquez, el neurocirujano que yo le recomiendo mucho. Y entonces allí yo estudié la parte de la neurología que correspondía a mi formación como psiquiatra. Regresé nuevamente a mi hospital en Madrid, España, el Hospital Clínico de Madrid, donde estaba regenteado y dirigido, donde se formó la escuela de psiquiatría, ese famoso psiquiatra español llamado López Ibor. Entonces, en esa escuela de López Ibor estaba la formación que se recibía y se llamaba formación centroeuropea. O sea, Europa se dividía en varias escuelas de psiquiatría, ¿no? Entonces, la alemana, la lusa o portuguesa, la francesa, la española, tenían más o menos la misma escuela. Ahí yo estudié
psiquiatría y como siempre me hice psiquiatra. Estudié con mucha intensidad. Como yo trabajo en la medicina natural, así mismo, con esa misma intensidad, yo le entré a la psicología y la psiquiatría. De hecho, tuve el honor de que cuando me gradué, recibí un certificado de honor del profesor de neurología llamado Jacques Boudouresque y del profesor de psiquiatría y psicología de la Escuela de Psiquiatría de España. Me dieron lo que él llamó el mejor certificado, la mejor evaluación que él había dado a uno de sus alumnos. Eso me dio él. O sea, yo fui un estudiante sumamente aprovechado. Cuando regreso al país, bueno, estudié en ese mismo tiempo, como digo, estudié psiquiatría y psicología médica, porque realmente de eso vamos a hablar brevemente sobre la psicología, porque como ustedes van a ver, las variantes patológicas de la psicología es una transición suave, como lo que sería una rampa. Una rampa muchas veces tú subes a una segunda planta sin darte cuenta. Eso mismo son las variaciones anormales de la conducta humana, que son muy parecidas, solamente son por intensidad o por número, por decirlo así. Si lo normal llega hasta 2, ya lo patológico llega hasta 3 o 4. Pero el psicólogo tiene la ventaja que la persona todavía no ha roto esa línea que hay entre lo que se considera normal y lo que se considera anormal. La persona puede fácilmente revertirse y normalmente la psicología se maneja, o los trastornos psicológicos se manejan con psicoterapia. Así que nosotros, ya ustedes saben que yo hablo de psiquiatría, vamos a hablar de psiquiatría, pero yo le puedo hablar de psiquiatría porque tengo una amplia formación, aunque no la ejerzo, una amplia formación educativa, una amplia formación escolar. Un ciudadano me ha pedido en más de una ocasión, y algunos pacientes me han dicho que se han quedado esperando que yo hable de temas psiquiátricos y psicológicos. Y vamos a hablar precisamente, probablemente, de varios temas psiquiátricos y psicológicos, porque no podemos tratar algo tan amplio ni en una ni en 2 sesiones. Hoy vamos a comenzar a hablar precisamente de eso. La psiquiatría, vamos a hablar de la psiquiatría, las enfermedades psicológicas y mentales. Podemos hablar de que enfermedades propiamente dichas tienen 2 categorías. Se llaman las neurosis y las psicosis. Neurosis y psicosis. Se caracterizan o se clasifican en forma más explícita, más expresiva, las enfermedades mentales. ¿Qué son las psicosis? Las psicosis están divididas en 3 o 4 patologías. La psicosis es, por decirlo así, una enfermedad en la cual el paciente pierde el dominio sobre su persona, El paciente no puede actuar, el paciente entra a una categoría de independencia, por decirlo así. O sea, el órgano, el cerebro, el que tiene un tipo de padecimiento psicótico, pierde la capacidad de reaccionar de una forma hasta cierto punto coordinada y como uno esperaría que funcione. Entre las enfermedades psicóticas tenemos, por ejemplo, lo que se llama esquizofrenia. La palabra esquizo quiere decir división, dividido. Frenia quiere decir mente.
Entonces la palabra esquizofrenia quiere decir mente dividida. El paciente con esquizofrenia es un paciente que tiene la característica de que reacciona y actúa de una forma que se aparta, por decirlo así, de lo que se llama el pensamiento lógico. O sea, una persona que durante muchísimo tiempo se llamó, desde que tiene uso de razón, tiene un nombre dentro de su engranaje psicológico, cambia de nombre y adquiere, por ejemplo, el nombre de otra persona. La esquizofrenia, se pueden decir, las esquizofrenias son varias, por decirlo así. En los adultos hay la que le llaman el paranoico, la esquizofrenia paranoica, que es por decirlo así, la más frecuente. Es lo que le llaman el loco razonador. Un loco que te lleva una conversación completamente normal hasta que tú le llevas la contraria. En la universidad recuerdo que en los años de los estudiantes de la UAS, en mi tiempo éramos estudiantes que la mayoría veníamos del campo, con muchas limitaciones y de pueblos, sobre todo de pueblos del interior. Acabamos de salir, por decirlo así, de la guerra de abril. Y entonces con todas esas limitaciones también había mucha reprimenda y mucha agresividad. Entonces, esa agresividad nosotros la canalizábamos hasta cierto punto, mofándonos y riéndonos, por decirlo así, de un tipo de personaje que era un paranoico que se hacía llamar, por ejemplo, el cienciólogo. En la universidad este tipo, usted le decía que le diera una cátedra porque él era cienciólogo, y entonces él le hablaba de cualquier tema con una retórica que parecía un orador griego, pero usted terminaba, era con un lenguaje cantinflesco. Él terminaba con y usted le preguntaba, pero es que yo no le entendí lo que usted decía, lo que usted quiso decir. Entonces él decía, bueno, el que no entendió ese problema suyo, yo le hice la exposición de lo que yo entiendo. Una vez yo quería mover un escritorio, yo era secretario de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Médicas, y entonces quería mover un escritorio. Y le digo, el cienciólogo tenemos que aprovechar la ciencia para trabajar en colaboración con los demás, ayudándole a mover cualquier cosa que tenga que mover. Entonces me razonaba diciendo, es que la ciencia no está hecha para trabajar, sino para poner a otro a trabajar. Ese es donde iba la cosa de él. Y entonces el paranoico, el asunto del paranoico es que él le da interpretaciones que vienen de lo más profundo de su problema psicológico, le da interpretaciones a cosas que no realmente que tienen un sentido. Por ejemplo, la televisión está dando una noticia y entonces le dice a la familia, tú ves, eso es que me vienen a buscar, eso es que me vienen a buscar, fulano, pero es que no, coge y se mete debajo de la cama, y hasta que no le apagan el radio o la televisión, pues simplemente no sale. Otros se definen como funcionarios públicos, otros son, por ejemplo, yo tenía en España una paciente que se definía como que era Dios, que veía a Dios y a Jesucristo. Esa veía a Dios, a Jesucristo, la pili, veía a Dios y a Jesucristo. Entonces, ese es el paranoico, que es por decirlo así, el esquizofrénico más frecuente.
y que tiene menos trastorno, menos alteración de su personalidad. La personalidad se mantiene prácticamente intacta, pero le da una interpretación delirante a los fenómenos que suceden a su alrededor. Los más frecuentes son los que tienen delirio de grandeza. Se consideran, por ejemplo, el rey Napoleón, en fin, por ahí, delirio de grandeza. En el fondo yo entiendo que hay muchas personas que tienen precisamente delirio de grandeza y entonces interpretan que determinados acontecimientos que suceden a su alrededor suceden por él, y ese es un tipo de esquizofrénico. Hay otro, todos son delirantes, ¿eh? Todos los pacientes esquizofrénicos tienen delirio de alucinaciones auditivas, que son las más frecuentes. Oyen voces que le mandan o que le ordenan a tomar determinadas acciones y decisiones. Hay alucinaciones visuales, que son las menos frecuentes. Y hay un asunto que es la definición más común del delirio, es una interpretación patológica. Hay una forma. Ellos sus ideas delirantes son irrebatibles a la alimentación, a la argumentación lógica. O sea que el paciente tiene una idea y no hay forma de que usted lo saque de esa idea. Ese es el más frecuente. Evidentemente tenemos el paciente que tiene como le digo, el más frecuente es ese que estamos hablando. Entonces hay otro tipo de paciente esquizofrénico, que es el paciente esquizofrénico catatónico. El catatónico se parece mucho al paciente con Parkinson. Él coge, por ejemplo, sale caminando como los carritos chocones, sale caminando, pum, choca la pared y se devuelve, y hasta que no choca otra vez no se detiene. Es el paciente tipo catatónico, ¿no? Hay otro tipo de esquizofrénicos que se llaman, por ejemplo, esquizofrénicos simples. La esquizofrenia simple no es catatónico, no es paranoico, pero sus ideas son, por decirlo así, irrebatibles a la argumentación lógica, y entonces por eso son enclavados precisamente dentro del tipo de esquizofrenia. Una persona que durante un tiempo se comportó completamente bien en el trabajo, en la casa, con los hijos, con todo, y de buenas a primeras su comportamiento cambia. Por ejemplo, se hace dejado, desaseado, incumplimiento con las obligaciones, y entonces cuando tú le preguntas por qué hace eso, entonces la explicación que te da no tiene sentido, no tiene coherencia, y entonces ese paciente por hasta cierto punto, descartando las otras patologías psicóticas, entonces es encajado, por decirlo así, dentro del tipo de paciente que es esquizofrénico, y se define como el esquizofrénico simple. Continuando con la psicosis esquizofrénica, tenemos la psicosis de la juventud o de los adolescentes, que se llama hebefrenia. La hebefrenia es una patología en la cual el paciente es como si se le absorbiera
con una jeringuilla, se le absorbiera la mente y entonces la mente del adolescente se vacía. Eso sucede fundamentalmente entre los 14, los 16, los 17 años. Un tipo que ha sido hasta cierto punto un muchacho completamente normal, amante de los deportes, muy estudioso con muchísima frecuencia. Este tipo de pacientes estudian con vehemencia, todo lo que hacen lo cogen con mucho ardor, con mucha vehemencia, y son, por decirlo así, número uno fundamentalmente en sus clases. De buenas a primeras comienzan con que no se quieren levantar, no se quieren bañar, mucho menos decirle que vengan a comer, eso es perder el tiempo. Y entonces hasta que los familiares deciden llevarlo al médico. Déjeme decirle que eso es un dolor de cabeza. Si usted, por ejemplo, hay una canción que yo la asocio con una muchacha preciosa llamada Mari Carmen. Esa muchacha era, por decirlo así, en su clase, en su escuela, era una modelo, estudiosa ejemplar. Y de buenas a primera comienza a vaciarse, comienza a no querer bañarse, ni siquiera cepillarse, ni mucho menos. Y llega un momento en que ya usted sabe lo que le sucede a un blanco que no se baña. Tú tienes que intentar sacarle de dónde viene el problema, dónde viene este problema de este vaciamiento, esta emaciación de su inteligencia. No te puede contestar nada con coherencia, se hace insumiso, todo lo que tú le dicen accede, no te dan ninguna resistencia a nada. Y son pacientes que pueden llegar a cualquier cosa, pierden la agresividad por completo y pueden llegar a cualquier cosa. Tú le das a comer cualquier cosa. Lo normal es que no quieran comer la comida, ¿no? Pero tú puedes abusar, o hay otros pacientes que tienen otro tipo de patología y abusan de ello, dándole a comer, por ejemplo, cosas que no deben. Hasta el tiempo que yo recuerdo que en la época de Trujillo, los pacientes psiquiátricos le daban mejor tratamiento que a los presos, y sobre todo si eran políticos, ¿no? Entonces los pacientes, los internos o los presos políticos que se hacían locos para que lo llevaran al manicomio, no lo querían llevar bajo ninguna circunstancia porque eran políticos, enemigos del régimen. Entonces los cuidadores, los verdugos de las mamorras de Trujillo, decían que para ser loco tenía que comerse sus heces, su zika. Los pacientes precisamente llegaban a ese extremo para que lo sacaran de las victorias, que lo sacaran de las cárceles, de las ergátulas de régimen. Pues este tipo de paciente es la esquizofrenia de la juventud. Evidentemente hay una esquizofrenia en niños que es completamente diferente a la esquizofrenia en los adultos. No hay, por ejemplo, en los niños no hay ideas delirantes, pero hay una ruptura con su pensamiento lógico. Los niños hacen, por decirlo así, lo mismo que hacen estos tipos de pacientes que le llamamos hebefrénicos. Los niños hacen lo mismo, lo único que no hay son las ideas delirantes, pero sí el comportamiento completamente distorsionado con la realidad. Eso se ve más en las escrituras se convierten
en algo hasta cierto punto hecho trazos que no guardan ninguna coherencia, se pierde la sintaxis en las oraciones y tiene, por decirlo así, como si fuera un hilo con la hebefrenia. Esto, una de las primeras manifestaciones de estos chicos, bueno, no las primeras manifestaciones, ya esto sería hasta cierto punto lo último. Hay un regreso, una regresión a época hasta cierto punto preescolar. Y si usted ha oído hablar del autismo, estos niños que durante un tiempo fueron niños ejemplares, buenos estudiantes, competían en las disciplinas deportivas con los compañeros, se hacen hasta cierto punto autistas. O sea, no participan, pierden el lenguaje y entonces el tratamiento tiene que ser completamente diferente. Es una gran pena porque si hay algo a lo que se le puede encontrar la causa de este tipo de padecimientos o enfermedades a los niños, porque hay una participación casi correlativa dentro de la enfermedad con la intoxicación por metales pesados. El autismo ahora es un pan nuestro de cada día. A medida que se ha incrementado la vacunación, a medida que se ha incrementado el uso de alimentos procesados, a medida que los niños han dejado de comer comida para comer fórmulas preparadas precisamente con sustancias que no tienen ningún tipo de valor nutricional, pero sí tienen muchas cosas que son precisamente dañinas para el estudiante, para el niño en este caso, que las madres son hasta cierto punto partícipe, pasiva, porque se le hace mucho más fácil a una madre que tiene 3 o 4 muchachos darle a cada uno un pancake o darle a cada uno un poco de yogur y un pancake como desayuno y meterlo en el carro y llevarlo para el colegio, a un daycare donde le van a dar comida más o menos iguales. Eso evidentemente la madre participa del problema de la falta de hasta cierto punto de recuperación. Es una pena porque un niño es un proyecto en determinados sectores de clase y es un proyecto que no fragua, no llega a cuajar, como se dice así, porque el niño no se desarrolla, porque el desarrollo intelectual se detiene en los primeros años, 1 o 2 años de vida, se detiene y ahí ya no hay más nada que hacer. Con eso nosotros terminamos, por decirlo así, la esquizofrenia, la parte de la psiquiatría que trata la esquizofrenia, la mente dividida, y una definición breve es que hay una ruptura en la continuidad de sentidos de la persona, o sea, que una persona rompe lo que podría ser la línea de desarrollo de su personalidad, deja de ser quien era y se produce ahí un vacío. Mientras el paciente está enfermo, ahí hay un vacío, se produce un vacío ahí. Cuando el paciente se recupera, a veces vuelve y conecta con su vida anterior al proceso psiquiátrico. Pero todo el tiempo que el paciente tuvo con la enfermedad, recibiendo tratamiento, a veces lo recobra y se reconecta, quedando ese hueco en su vida, esa laguna. Otra vez se va reconectando lentamente, hasta que engranaja otra vez
con la parte coherente y sana de su personalidad. Tres tipos más de enfermedades mentales nos quedan, sobre donde son la psicosis. Estamos hablando de la psicosis. Recuérdese que nos faltan las neurosis. Entonces, en la psicosis nosotros tenemos las depresiones, tenemos la enfermedad que se llama ciclotimia, la ciclotimia, o enfermedades maníaco-depresivas, o MPS, o PMS, en inglés PMS. Ese es un tipo de personalidad psiquiátricas. Y tenemos las enfermedades psicopatológicas. Los psicopatológicos son personas que muy difícil de catalogar, pero no vamos a hablar de ello ahora, vamos a hablar de ello un poquito más adelante. Vamos a hablarle de la enfermedad maníaco-depresiva o ciclosis ciclotímica o bipolar, enfermedad bipolar. Los psiquiatras de ahora y muchos psicólogos son muy alegres en etiquetar pacientes de tener la PMS, y hay muchísimos pacientes que muchísimas veces lo usan hasta cierto punto con cierto orgullo. Dicen, no, porque yo sufro de enfermedad ciclotímica. Te lo dicen así con esa tranquilidad, como si eso es que se estrenó un traje igual que el de la princesa Diana. La psicosis maníaco-depresiva tiene muchísimas veces ideas delirantes. A veces tiene episodios de agresividad. El paciente tiene, por decirlo así, el profesor Alonso Fernández, catedrático de la Universidad de Madrid, él hablaba de fasotímico o fasotimia, no ciclotimia, porque él decía que ciclotimia es cuando un ciclo se interconecta con el anterior, ciclotimia, y es la ciclotimia, quiere decir una alteración cíclica del estado de ánimo. ¿Cuáles son las características del estado de ánimo del paciente ciclotímico o fasotímico, como dice? Por supuesto que nada más en la escuela del profesor Alonso Fernández, los alumnos de él podemos usar en un momento determinado la expresión fasotímica, pero ninguna otra escuela centroeuropea va a hablar de fasotimia. La escuela americana, por supuesto, habla de PMS, debería ser MPS, Manic Depressive Patient. Entonces, eso consiste en que el paciente tiene una época que es muy intenso. Es un paciente que se quiere llevar el mundo por delante. La señora en la casa está fregando hasta las 2 de la madrugada y se acuesta a arreglar la cama, a mirar a ver si los muchachos están durmiendo. No deja dormir al marido, el marido se tiene que ir para otra habitación. Y el paciente es intenso, canta, baila, brinca, hace de todo. Si usted tiene una oficina o tiene una compañía, lo mejor sería ser, por ejemplo, agricultor y tener un paciente ciclotímico en la fase activa, porque hay una fase activa que es en la cual hay una parte que le llamamos, en psiquiatría le llamamos moria, y otra parte hay un estado sumamente activo en el comportamiento. El paciente habla como un papagayo. La moria es cuando el paciente tiene como si fuera un humor fuera de contexto, ¿no? Está siempre riéndose sin motivo. Y aunque no haya llegado todavía a la parte activa de la ciclotimia o
de la fase maníaca. La fase maníaca se caracteriza por hiperactividad. El paciente es activo, que para qué le cuento. Entonces, no necesariamente esa fase activa en que el paciente, si es un adolescente, no es muy común en los adolescentes, no es muy común en los adolescentes, más común en la gente madura. Pero el asunto es que el paciente no tiene hora fija para trabajar, no tiene receso, todos los compañeros de trabajo van a un receso, él no tiene, él quiere seguir trabajando después de la hora del toque de salida. Y como le explico, súper activo. Entonces hay una logorrea, una característica que le llamamos logorrea, que el paciente habla más que un papagayo. A esa fase muchísimas veces le sucede una fase normal. Por eso el profesor Alonso habla de fase timia, una fase timia que el paciente es hiperactivo. Hay una fase normal que el paciente hace una vida completamente normal. Yo tenía un paciente que no me acuerdo realmente cuál era el apellido. Era un paciente graduado en economía. Y ese paciente me daba una cátedra, ¿no? Una cátedra con una coherencia tremenda, un paciente con una formación muy buena. Pero él siempre hacía fase maníaca, ¿eh? Entonces, ni modo, ya él iba a consultarme y yo muchísimas veces ya no le cobraba porque cuando estaba en fase maníaca no producía y la familia dependía de él. Entonces ¿qué hacíamos? Bueno, simplemente yo le doy la consulta para su fase maníaca, pero la familia muchas veces no lo soportaba y simplemente lo llevaba al 28, Padre Villén. Imagínese usted, si eso era discurso, eso era... Este paciente sabía, por decirlo así, porque tenía mucha formación, porque le da con leer. Y tenía mucho más formación que los cuidadores. No que el personal del psiquiátrico, sino que el médico. Son muchachos jóvenes que vienen de campo, que solamente estudian lo que el profesor le pone, que no leen, que no tienen tiempo, que no tienen que leer. Entonces, este hombre hacía un lío, hacía un bollo con ellos. Por supuesto, esos psiquiatras jóvenes, el médico, este paciente lo cogía y se lo echaba en un bolsillo. Y entonces, ahí traía como consecuencia que los demás pacientes, nuestros queridos locos, como decía el doctor Antonio Salud, entonces ya los demás estudiantes le perdían, por decirlo así, el respeto a los médicos. O sea que mejor estar usted no sé en qué y no tener entre los pacientes psiquiátricos un paciente en fase maníaca, un paciente con ciclotimia en fase maníaca. Cuando estaba en fase normal, normotimio, ese paciente era una estrella, un contador ejemplar y un amigo, un ciudadano tremendo. Él prácticamente no hacía fase depresiva. Me recuerda una paciente allá en Madrid llamada Pilar. Pilar discutía con el catedrático de tú a tú, porque son muy inteligentes, no tienen inhibición. Y entonces ella le decía, Alonso, tú no fumas, dame un pitillo es un cigarrillo. Estamos en una clase de presentación de un paciente maníaco y en la misma clase, bueno, en España se fuma hasta en la iglesia. Ella le pedía al catedrático un cigarrillo, un pitillo, y ella eso no tiene limitaciones. Si usted se fija, por ejemplo, los haitianos no tienen ese grado de respeto que nosotros usamos con las personas mayores, con los superiores en el trabajo. Los haitianos no lo usan. Los haitianos le dicen tú al presidente. Presidente, ¿qué es lo que tú quieres que yo te haga aquí? Presidente, tú esto, presidente, tú lo otro.
Entonces así mismo es el paciente maníaco. O sea, no tiene ese marco, ¿no?, de diferencia. La fase depresiva de la maníaco depresiva es como una depresión cualquiera. Es un paciente que se apaga, un paciente triste, sin saber por qué motivo. Llora sin saber por qué motivo. No duerme, pero no duerme de noche, pero de día no quiere que amanezca, porque se confunde con la oscuridad de la noche. Tiene la particularidad que es desasiado. Tú tienes que bañarlo con esponja. Quitarle la ropa y bañarlo con esponja, porque meterlo en una ducha, eso es terrible, ¿no? Es terrible meterlo en una ducha y bañarlo, ducharlo, no se puede. Tiene que meterlo en una bañera y bañarlo hasta que el día se lo pasa con la cabeza metida entre sábanas, no, entre almohadas, y la noche se la pasa dando vuelta en la cama. No duerme, pero tampoco deja dormir a los demás porque está constantemente dando vuelta. Ese es un tipo de depresión. Una depresión que es la fase depresiva del paciente maníaco. Tratamiento de la depresión, señores, ninguno. 15 años después de hacerme psiquiatra y de venir a vivir aquí al país, voy a un congreso de la Organización Mundial de Psiquiatría y resulta que la Organización Mundial de Psiquiatría, los psiquiatras de todo el mundo van allí a un congreso mundial a preguntarse cuál es la causa de la depresión. ¿De dónde viene la depresión? ¿Qué causa la depresión? ¿Qué falta en el cerebro del paciente deprimido? ¿Cuál es el tratamiento del paciente deprimido? Nada funciona. Todos esos psiquiatras famosos que hay por ahí tratando paciente deprimido, paciente con depresión, le deben su éxito a un solo tratamiento, a un solo mecanismo. ¿Sabe cómo se llama? Electrochoque. Lo único que funciona en el paciente depresivo y en el paciente paranoico es el electrochoque. Montones de remedios, todos muy caros, muy costosos. Lo único que pueden hacer es cuando el paciente está muy ansioso o angustiado, te dan un tratamiento que sirve hasta cierto punto para disminuirte, para reducirte la ansiedad y la angustia, pero no la depresión. La depresión la cura el tiempo, como se cura el amor, el tiempo. La verdadera depresión, la depresión sine qua non, la depresión sin causa, la depresión donde el paciente es triste sin motivo y el paciente sabe cuándo se va a deprimir. Se deprime en primavera y otoño. Hay una canción que dice: la maldita primavera, pasa ligera la maldita primavera, porque el paciente con el desvivir o con el amanecer de la vida, sabe que los países, nosotros somos unos repetidores aquí en el trópico, porque en el trópico no hay 4 estaciones. La gente que vive en los países donde hay 4 estaciones, viven hasta cierto punto con una predicción del tiempo y sus fenómenos, los fenómenos atmosféricos.
Hay una correlación muy importante entre los astros, la astronomía y la depresión, sobre todo la depresión. La depresión es típica, la melancolía, recuerden, la melancolía, porque hay también diferentes tipos de depresiones. Esa depresión que yo les describo a ustedes, hay unas depresiones que tienen causa y son depresiones que se llaman depresiones objetales. Depresiones objetales o depresiones reactivas. La depresión que le da a todo el mundo cuando pierde un ser querido. Yo hablo con mucha frecuencia de que en la vida tenemos lo que se llama un universo afectivo. El cerebro necesita tener a quien querer para poder dar cariño. Y entonces el único componente del universo afectivo del niño pequeño cuando nace su mamá, todo su universo, todo su amor está en su mamá. Es la que lo alimenta, es la que lo cuida. Luego aparece la figura del papá que se le va acercando, que se le va acercando, que se le va acercando. Y entonces el niño va quitándole parte al universo afectivo de la mamá y se lo va poniendo al papá. Hasta el extremo que llega un momento en que la mamá puede salir y él se queda como si nada con el papá. Viene luego la nana, que es su cuidadora, y echa parte de su universo en la nana, que es cuidadora, y también echa parte de su universo en ella, y así va ampliando ese universo, y llega un momento en que falta la mamá, como si nada, falta el papá, como si nada, y luego vienen los hermanitos, y entonces ese universo es como si fuera una mesa. Hay mesas que tienen una sola pata. Esa mesa de una sola pata solamente se cae si tú la empujas para un lado. Pero ella está siempre bien en una sola pata. Pero ¿qué pasa si la mesa tiene dos patas y por alguna razón tú le cortas una pata? Esa mesa automáticamente se cae. Lo mismo si la mesa tiene tres patas. Tiene tres patas, ya está muy bien en sus tres patas. Pero si le cortas una de las tres, se cae. Y si tiene cuatro patas también. Ese universo afectivo es la persona que tú quieres, la persona que tú le das su amor y la persona que te da amor a ti. Eso trae como consecuencia que en un momento determinado en los campos la gente se entrega con mucho afecto, aunque usted no lo crea, le entrega mucho afecto a sus seres queridos, sobre todo los más cerca. Los hijos, los esposos, cuando pierde uno, lo sienten con intensidad y se hace un duelo, hasta cierto punto un duelo profundo. Entonces ese paciente entra en depresión porque se le ha perdido una gran porción de su universo afectivo. Es como un bizcocho. Usted tiene 8 muchachos y va al pueblo y compra un bizcocho. Usted trae el bizcocho, usted lo va a partir en 8 pedazos. Si están presentes, usted lo parte en 8 pedazos iguales, pero si no están presentes, aunque usted no se da cuenta, al que usted más quiere le va a cortar un pedazo más grande. La mujer del campo, cuando cocina, siempre el marido va en las mejores carnes. Parece que entre todos sus seres queridos, el marido es que ocupa la mayor porción del universo afectivo. Esas son cuando se pierde uno, hay una depresión reactiva. Una depresión reactiva, ¿por qué? Como consecuencia del ser que ha querido. Pero el ser puede ser un objeto también. Puede ser un objeto. Tiene un carro, que lo quiere mucho, que es la única cosa material que tiene, y se le pierde un accidente o se lo roban. Ay, Dios mío.
ahí se hace una depresión, quiere hacer que no. En la casa, si la casa se le quema o la pierde en una hipoteca, también entra en una depresión. Entonces usted no puede venir con pastillitas porque perdió lo único que tenía. Entonces, ¿qué es lo único que funciona ahí? Una pastilla para la angustia. Una pastilla para la angustia es lo único que funciona en ese tipo de depresión. Hay un típico de la depresión nerviosa que habla mucha gente. Eso es yo nunca le doy importancia a ese tipo de depresión nerviosa. Para mí realmente no existe una depresión que crea el paciente para no etiquetarse como una depresión pura y simple. Y entonces se etiquetan como una depresión nerviosa. El psiquiatra puede llevarle la corriente, pues sí, depresión nerviosa. Y aparte, se le pone un calmante, un ansiolítico, y ahí está. De hecho, lo que más se vende en la industria farmacéutica en los países desarrollados no son los medicamentos antidepresivos, ¿no? Sino los medicamentos ansiolíticos para la ansiedad y para la angustia. Son los medicamentos que más se venden. Esa es la depresión reactiva. Entonces, la otra depresión es la melancolía. La melancolía es un término muy acuñado por un psiquiatra famoso alemán llamado Tellenbach. Tellenbach describe la melancolía como algo que viene de un fondo cosmo. Se llama la depresión, se llama como cosmo endógeno. Me falta una pata. Cosmo endógeno. Pero me falta realmente una pata. No me acuerdo exactamente cuál es la pata que me falta. La melancolía viene sin que tú le esperes, pero siempre viene en la primavera y en el otoño. Viene en la primavera y en el otoño. La maldita primavera llega ligera. Esa melancolía tiene que ver con las estaciones del año, primavera y otoño. No responde a ningún tratamiento. Ningún tratamiento. El paciente es triste sin saber por qué motivo. A veces la tristeza es tan profunda que el paciente honestamente no quiere vivir. No quiere vivir. No sabe por qué. Su ser se enfría tanto. Se llama endocosmógena. Tellenbach la describe como una depresión endocosmógena. Viene de lo más profundo del ser, de lo más profundo del fondo endotímico vivencial. Un poco de filosofía. Endotímico vivencial. La timia es lo que le llaman el estado de ánimo. Endo, porque viene de dentro de ti, no es ocasionada por ninguna vivencia, por ninguna pérdida, por ninguna muerte de ningún ser querido. No, eso viene de lo más profundo de tu ser, sin saber qué la produce. ¿Por qué se llama cosmo? Porque el universo tiene mucho que ver en la aparición de esa depresión, de esa melancolía. Nunca aparece en verano, nunca aparece en invierno. Siempre aparece en primavera y otoño. Cuando la naturaleza en esos grandes países que tienen las 4 estaciones comienza. Cuando las plantas comienzan a echar hojas y la vida como que vuelve y coge su nivel, entonces aparece la depresión. Como viene, así mismo se va. En verano desaparece, el paciente vuelve a cantar y a reír para esperar que venga el otoño. En el otoño, cuando caen las hojas del otoño, también cae el estado de ánimo del paciente. Depresión, melancolía, eso siempre va a venir
puede marcar alguna, pero el paciente la espera, hay una expectancia de que va a venir la maldita depresión con la primavera. No hay tratamiento. Al paciente tú le das lo que sea. Recuerdo de Emilio, un paciente allá en el hospital, lloraba desconsoladamente. Venía la familia a verlo. Emilio, pero mira, esta mujer, son tus hijos, son tus nietos. Bueno, la otra rama de las psicopatologías, ya hablamos de la psicosis, de la maníaco-depresiva, de la depresión, y ahora vamos a hablar de las personalidades psicopáticas. ¿Qué son las personalidades psicopáticas? Las personalidades psicopáticas es un tipo de persona que aparentan tener un comportamiento normal, pero no se someten a ningún tipo de regla. Su personalidad se aparta por completo a los convencionalismos y actúa, su definición, son aquellas personas que disfrutan ocasionando daño en los demás. La personalidad psicopática, y aunque parezca mentira, es un tipo de persona que disfruta, es un sádico por naturaleza, disfruta haciendo el daño, pero también viendo que otro lo haga. No hay ninguna forma de medida que lo haga cambiar de personalidad. Matan por ver la sangre, roban aunque no necesiten nada, violan, ultrajan, hacen de todo. Y cuando el psiquiatra le pasa una prueba psicológica para ver su estado de mente, cómo está su mente, el psiquiatra llega a la conclusión de que esta es una persona enfermo social, no enfermo de la mente. Entonces por eso se llama psicopatología social. Las cárceles están llenas de psicópatas, son personas que visten muy bien, que en la política adquieren mucha notoriedad, pero que, si bien es cierto que su comportamiento es anormal, no es menos cierto que no hay ningún tratamiento que pueda cambiarlo. Por ejemplo, lo que más define al psicópata, hay algunos, tienen diferentes categorías, yo creo que hay como 8 categorías, pero imagínense, yo no trabajo con ese tipo de personas y uno tiene que estar siempre revisando. Entonces son personas que disfrutan. La definición es: disfrutan haciendo daño a los demás. Tienen, por ejemplo, hay un psicópata que es desalmado. Ese psicópata desalmado no siente ningún dolor, ningún remordimiento por lo que hace. Se dice, no hay remordimiento vivencial, no hay respuesta vivencial en su fondo endotímico, en la profundidad de su ser. No hay ninguna resonancia por el daño que haya hecho. Hay uno desarmado, como le digo, y hay otros que hieren, por decirlo así, a la sociedad, hacen daños sociales sin ningún tipo de motivos. Hay otros que son pirómanos, queman, pegan fuego simplemente para disfrutar, ver la belleza de las llamas quemando las propiedades. Cualquier tipo, hay montones de personas, montones de cosas que suceden cada día que son precisamente de características psicopáticas. Evidentemente la gente aquí no quiere no buscarle las raíces a las cosas.
Recuerdo que cuando vine de España de hacer mi especialidad, también estudié criminología y fui donde el Procurador General de la República para hablarle, para que hiciéramos algo de lo que está proponiendo Roberto Santana en este momento, hace unos cuantos años, y para tratar de tratar los presos no como personas que fueran a cumplir, a pagar con cárcel, cogiéndolo suave, viviendo allí, aunque estuvieran encerrados. Lo único que perdían era la libertad, pero los estábamos manteniendo sin que, o sea, la sociedad, aparte del daño que le causó el paciente, aparte del daño que le causó a la sociedad, lo estábamos manteniendo. Entonces, quería proponerle, no que tuvieran aire acondicionado y que tuvieran televisores a color y todas esas cosas como yo veía que lo tenían en Europa, sino para que se le diera otro tratamiento y que buscáramos la causa de su fechoría, por qué hizo ese daño, por qué lo hizo, por qué le hizo el daño a la sociedad, por qué le hizo el daño a la familia. Y lo que me dice el doctor que era que le daban 2 pesos mensuales para mantener a cada preso. ¿Cómo podía tener, por decirlo así, un departamento que tratara de flexibilizar el tratamiento que se le daba a los prisioneros? Entonces, aquí suceden muchísimas cosas. Yo pienso que en sentido general, la gente que está, por ejemplo, en el gobierno, llega a la posición, y muchísimas veces quisiera salir de ahí lo más pronto. Sabe a lo que va, hace lo que va a hacer y quiere salir de ahí. Entonces, hay muchísimas personas que llegan a las posiciones y su ordenamiento psicológico es un ordenamiento psicopatológico, pero no hay nadie alrededor del candidato que tenga la capacidad de identificar a esa persona. Nadie es capaz de decirle, por decirlo así, que esa persona ha observado en los sitios que ha estado un comportamiento que riñe contra las normas, contra la moral, contra lo que sea. Entonces es una persona que va a ocupar posiciones, da un palo, pero palo de gallera, y ya usted sabe que se queda el daño hecho. De las personalidades psicopáticas, que hay muchas, no tenemos capacidad aquí de identificarlas, de diagnosticar su psicopatología. Y nada, convivimos con ellas y aceptamos lo que pase sin ningún tipo de miramiento. Con esto concluimos las personalidades psicóticas, o sea, la psicopatología, que está en las personalidades psicopáticas, pero también la psicopatología son la psicosis, la esquizofrenia, las depresiones y también las enfermedades ciclotímicas. La otra parte de las enfermedades psicológicas o psiquiátricas son las depresiones. Las depresiones se definen como un comportamiento anormal por cantidad, no por calidad. Hay en la historia de la medicina una danza alrededor de una hoguera.
La hoguera consistía en quemar viva a una paciente neurótica, porque realmente no se sabía ni cómo tratarla, ni se sabía lo que tenía. Y las personalidades se vestían, por decirlo así, se disfrazaban. Evidentemente un ministro que va a ver quemando una mujer viva, no, porque iba el pueblo, la foule, por ejemplo, en Francia. La foule es el pueblo, ¿no? Entonces, el pueblo de lo que llamaba Ortega y Gasset las masas, esas masas irredentas, pero también ingobernables. Entonces iban los funcionarios y las personalidades iban disfrazadas a ver quemar esa persona. Como les digo, las neurosis son problemas psicológicos por cantidad, no por calidad. Tienen varias definiciones o varias categorías. Hay una neurosis de ansiedad. La neurosis de ansiedad, hay esa neurosis catalogada como una sensación de que viene lo inesperado. Algo va a pasar, pero no sé lo que es. Y entonces cuando se tiene esa presunción, esa premonición de que va a pasar algo anormal que yo no sé lo que es, entran en funcionamiento los órganos de lo que llaman la vida relativa. Esa vida relativa de la persona está gobernada por el sistema nervioso autónomo. La sensación de que algo va a pasar le da a la persona, al ser, una vivencia de que está en peligro. Como si sabemos, dice la meteorología, que viene un ciclón, podemos estar en peligro. En el paciente neurótico, que tiene una neurosis de angustia, siente un nudo en la garganta, el corazón se le acelera y comienza a sentir palpitaciones. Ese nudo en la garganta, esa molestia en el epigastrio, o sea, en medio del estómago, con la falta de respiración, hacía que el paciente cayera o transformara esa neurosis de angustia a una neurosis histérica. El tipo de neurosis histérica, el paciente lo primero que siente es una angustia, un nudo en la garganta, palpitaciones, y el paciente cae, y ahí se le llamaba la gota. El paciente caía con una serie de movimientos anormales y nada, no había forma de tratarlo. Ese paciente, los médicos de la antigüedad consideraban que era una bruja y entonces la quemaban viva. Imagínese usted, ninguna de las demás personas querían ser quemada viva, pero tenían el mismo problema. El problema del nudo en la garganta, la palpitación en medio del epigástrico, o sea, la boca del estómago. Entonces, como en el campo, la clase menos privilegiada psicológica o mentalmente, no tenían la explicación científica que tenían los médicos, ni la posibilidad de quemar el paciente vivo, tenían sus médicos que eran ensalmadores. Esa neurosis histérica se catalogaba como esa molestia que recibía el paciente, en el cual sentía el nudo en la garganta y las palpitaciones en el vientre. ¿Cómo se llama? El ensalmador, el brujo del campo, decía que a la muchacha se le subía la matriz.
se le subía la matriz. Y al subírsele la matriz, había que ensarmarla. Era muy curioso, porque las personas que sufrían esta crisis histérica normalmente eran muchachas solteras que se le había pasado la edad de matrimonio, porque no habían encontrado marido, sea por lo que fuera, no habían encontrado marido. Entonces venía el brujo del pueblo, las ensalmaba. Y entonces la muchacha salía pasándose la mano por la cara y a veces hasta sollozando. Pero el tratamiento era ese, se le subía la matriz. El comienzo, como le digo, era un problema de ansiedad. Algo va a pasar. Y estas muchachas todas tenían problemas de consumación del acto sexual. Algunas tenían su marido, se casaban y cuando el macho se le iba a acercar era una gritería, el hecho que no se podía consumar el acto sexual, pero la mayoría no tenían ni novio ni marido. Se les subía la matriz, de ahí que los médicos acostumbraban en este tipo de pacientes, lo que recomendaban era que esta muchacha soltera que no tenía marido, que le daba esa crisis histérica, había que casarla, buscarle un marido. La primera recomendación era un marido. Eso vino porque de alguna forma llegó al conocimiento de los médicos que normalmente no tenían marido, no tenían novio, eran señoritas la mayoría. Y cuando Sigmund Freud desarrolla su teoría del psicoanálisis, el primer tipo de paciente que comienza tratando es a este tipo de mujer. El doctor Sigmund Freud la definía como Virgo intacta. Virgo intacta, todo el mundo sabe lo que es la palabra Virgo. Es la membrana que está a la entrada de la vagina de la mujer. Eso se pierde normalmente cuando la mujer se casa. Hemos tenido casos de que mujeres han estado mucho tiempo casadas y no han tenido la defloración. Algunas a veces han salido embarazadas y ha habido que hacerle la defloración al momento del parto. Pero eso no sucede con la mujer neurótica. La mujer neurótica que se casa, que se le busca un marido, se le complica más la vida, le complica la vida al marido porque ella no es capaz de resolver su problema por sí sola, mucho menos tratar de resolvérselo a una persona, a un hombre. Todo el mundo sabe que en tiempos no muy lejanos la mujer tenía que cargar con su responsabilidad, la responsabilidad del marido y la responsabilidad de los muchachos. La responsabilidad del hombre era simplemente trabajar y llevar la comida a la casa. Resulta que a las mujeres se les subía la matriz y la ensalmaba una persona con capacidad, le ponía la mano, la sobaba y desaparecía la ansiedad de la mujer. De ahí que los brujos aprendieron a tratar a las mujeres con neurosis histérica. Pero había un problema muy serio. Cualquier mujer Virgo intacta, no importa de la sociedad que fuera, de la capa de la sociedad que fuera, podría ser una obrera, podría ser una de clase media, podría ser una clase alta. Las enfermedades cambiaron, por decirlo así, de presentación, no de manifestación, cambiaron, pero han seguido presentándose en las diferentes capas de la sociedad. Para no tener que enfrentarse a eso que venía, que era una hoguera, donde iban a ser quemadas vivas, estas mujeres con ese problema de neurosis, de ansiedad, hicieron un desplazamiento. Todo eso es psicológico. Hicieron un desplazamiento
Y estas enfermedades que se presentaban con una caída, le llamaban gotas, ¿verdad? Porque el paciente goteaba como un paciente epiléptico y le pusieron gotas, pero no era epilepsia. El paciente con la crisis histérica es un paciente, hay una gran diferencia. El paciente con la crisis epiléptica cae, se da cuenta cuando va a caer en la mayoría de los casos, porque hay una especie de aura que le avisa al paciente. En algunos casos le da tiempo a sentarse en algo que tenga cerca, pero muchas veces no le da tiempo. El paciente cae con convulsiones, se mastica la lengua, se le relajan los esfínteres, se evacua y se orina. El paciente epiléptico. El paciente neurótico, que aunque tenga el mismo tipo de convulsiones, porque en algún momento de su vida vio un paciente con un ataque epiléptico, cae con el ataque epiléptico, pero ni se orina, ni se evacua, ni se muerde la lengua. Entonces, es un paciente que el paciente se da cuenta de todo lo que están hablando a su alrededor. El paciente epiléptico pierde por completo la conciencia, no se da cuenta de nada de lo que pasó durante ese episodio. El paciente neurótico cae, sigue con su conciencia activa, oye todo lo que están hablando, y si usted le topa en los ojos, le trata de abrir los ojos, lo ve que está pestañeando, está como si fuera la luz de una ambulancia o un faro. Es muy fácil hacer el diagnóstico de si el paciente tiene una crisis epiléptica o si el paciente tiene una crisis neurótica. Ya ese tipo de casos ya no suceden con muchísimos casos. Recientemente yo acabo de tener una paciente de la Highline, de la alta sociedad, que durante mucho tiempo la estuve tratando. Esta gente que le cogen confianza a uno y que todo lo que le pasa, le duele una uña, cogen para allá, le cayó mal la comida, cogen para allá, y entonces las cosas que uno hace se las hacen. Se dan, por ejemplo, se hacen saunas, se dan terapia de ozono IR, se dan todos los tratamientos que nosotros usamos. Pero recientemente hizo un ataque. La niña estaba haciendo, posible que esté oyendo esté oyendo este programa, pero déjeme desviarlo un poquito para ver si no me copia. Pues esta paciente me llama, le dice a la hija, voy a perder el conocimiento, y ahí mismo cae. Ahí mismo llaman a la ambulancia, el 911, me llaman a mí, yo voy para la oficina, no puedo contestar la llamada, para decirle que me la lleven a mí, que con 2 nalgadas yo la levantaba. Pues entonces la llevan y la internan, y dice el médico, bueno, aquí sí, le voy a hacer todos los estudios. Le hizo estudios habidos y por haber, a una persona bien comida y todo. Bueno, la tienen 2 días en cuidados intensivos, y la paciente queriéndose ir para su casa, pero no, porque tenía que esperar. Bueno, el hecho que se dan banquetes con la paciente. El hijo le ha dicho, mira mami, tú tienes un problema porque tú no matas con tu médico natural, y el médico natural parece que no te ha hecho nada. Cuando ella fue allá, dice, yo no podía moverme, pero sí oía todo lo que estaban diciendo, y tenía los ojos abiertos, pero no veía. Fantástico. Una crisis de neurosis. Evidentemente, cuando fue, yo dije, yo sé lo que tú tienes, cariño. No le iba a recomendar un marido, pero bastante falta que le hace. Pero no le iba a recomendar eso. Entonces, ese es un tipo de neurosis. ¿Qué pasa con la mayor parte de neurosis histérica? Han hecho un desplazamiento a otros órganos y la han convertido, esa neurosis histérica
la han convertido a enfermedades psicosomáticas. La enfermedad psicosomática es como la angustia, la ansiedad. El paciente no sabe a qué atribuirle la ansiedad, se siente muy mal, nudo en la garganta, palpitaciones, sudoración fría, va donde el cardiólogo dice que no tiene nada, que vaya donde el gastroenterólogo la valora de arriba abajo, no le encuentra nada. Bueno, finalmente, después de sacarle todos los chelitos que tiene, si tiene, se la mandan al psiquiatra. Cuando va a donde el psiquiatra no se atreve a decirle lo que tiene. Pero ha sido un desplazamiento de la enfermedad, del tipo de enfermedad, porque esta mujer en otro tiempo, al caer con ese ataque, la iban a quemar viva, la iban a considerar bruja. Entonces se hace un desplazamiento de síntomas, porque al hacer la angustia, entonces cambia esta neurosis de ansiedad, la cambia por neurosis de angustia. Entonces la neurosis de angustia, hay primero la ansiedad, pero en vez de darle el ataque histérico, el paciente siente lo que le llaman opresión precordial. Siente una molestia en el precordio, donde está el corazón, se aceleran los latidos, hay molestias realmente en otra parte del cuerpo, y entonces el paciente se pasa la vida de médico en médico, no le encuentra nada, y muchísimas veces no se atreven, se quedan con el paciente ordeñando, pero no lo mandan donde el psiquiatra. No olvidemos que el primer tipo y más frecuente tipo de neurosis es la neurosis de ansiedad. De la neurosis de ansiedad se pasa normalmente a la neurosis de angustia, porque siempre la neurosis es considerada como una enfermedad psicológica. Entonces el paciente va al médico con los problemas que sientes, y entonces no, el médico pues la va a catalogar, le va a dar remedio psiquiátrico o la va a mandar donde el psiquiatra. Entonces eso el paciente lo que hace es que deriva los síntomas a las áreas de su cuerpo. ¿Cuáles son las áreas de su cuerpo más afectadas? Su sistema nervioso, las áreas del sistema nervioso autónomo. Entonces va el tipo de indigestión, las palpitaciones, hipertensión algunas veces, y finalmente cae en la histeria, el ataque histérico, que el paciente pasa lo que usted sabe, cae con el ataque histérico, palpitaciones, y finalmente vuelve y va a la derivación, con el problema a los otros órganos, siempre al mismo sitio. Entonces ya el paciente es atendido, es manejado ya como un paciente de otra categoría, no como un paciente psiquiátrico. Eso se lo gana el paciente, y el médico también le conviene más, porque ya no va a estar tratando pacientes psiquiátricos a que los síntomas sean los mismos. Vamos a hablar ahora del último tipo de neurosis, que se llama la neurosis obsesivo-compulsiva. La neurosis obsesivo-compulsiva es donde se manifiesta con mayor intensidad lo de que es un problema de cantidad, no de calidad. Es una intensificación de un comportamiento normal de la inmensa mayoría de la gente. Por ejemplo, camino a la escuela, vamos saltando un mosaico, soltando uno, dejando dos, saltando tres, vamos contando las placas de los carros, vamos contando los números de las casas, pero muchísimas veces nos damos cuenta, ay, que se me olvidó una, y vuelve para atrás. Entonces, la obsesión es eso, en la cual vamos haciendo lo que normalmente hacíamos. Nos levantamos por la noche antes de acostarnos, a ver si es verdad que cerramos la puerta de la marquesina, si apagamos la sonilla de la estufa, si cerramos la llave del gas, y eso se hace repetido y repetido y repetido. El problema viene cuando no podemos parar, porque si al acostarnos pensamos que dejamos la llave abierta, volvemos y nos levantamos, y así se pasa la noche, dando vueltas en la cama, no deja dormir el marido tampoco, si lo tiene, o el marido no deja dormir la mujer. Hay una obsesión
repetitiva de hacer la cosa repetitiva, y si no lo hace hay una angustia inmensa. En ese caso, el tratamiento es como siempre. Los calmantes, los no antipsicóticos ni antidepresivos, sino son para la depresión, fundamentalmente son la benzodiazepina y algún tipo de medicamento. A veces tiene que ser un poquito más intenso. Algunos usan antidepresivos de baja intensidad, pero son pacientes un poco incómodos. El único tratamiento verdadero de los pacientes neuróticos es la psicoterapia. Y no es una psicoterapia de consejo, porque el consejo aquí no vale. La psicoterapia del paciente neurótico es una psicoterapia profunda, donde se van a buscar la raíz, el motivo, las raíces escondidas del tipo de padecimiento que tiene el paciente. Lamentablemente, donde no hay psicoterapeuta con la psicoterapia profunda, no hay forma de que ese paciente tenga una vida más o menos aceptable. La cirugía americana es una cirugía por decirlo así, de la forma, mientras que la psiquiatría centroeuropea, no sé si hablen de cirugía, la psiquiatría centroeuropea es un problema de buscar la causa, es una psiquiatría más, con la cirugía mental, es una psiquiatría más freudiana. La psicoterapia profunda o psicoanálisis está perdiendo, casi está perdiendo la forma o la moda. La psicoterapia profunda, psicoterapia de psicoanálisis, pero no es cuestión de moda, es cuestión de que la gente está viviendo una vida mucho más acelerada y necesita que los problemas se les resuelvan con más facilidad, con más intensidad. Los americanos lo resuelven esto usando, por decirlo así, le tiene miedo a la gallina, te ponemos a dormir con pluma. Tiene miedo a la gallina, a la pluma, te ponemos a dormir con gallina. Vamos ahora, amigas y amigos, a escuchar unos breves mensajes de su interés y volvemos con ustedes más adelante.